Me cambiaron los óvulos para entregarle mi hijo a mi hermana. Pero no sabían con quién se metían. El día que debía ser el más feliz de mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no supe cómo despertar. Mi boda, la ceremonia que tanto planeé, que imaginé una y otra vez desde niña, terminó en humillación. No por un tropiezo o un imprevisto, sino porque sorprendí a Tomás, mi prometido, en un salón privado, besándose con mi hermana menor, Natalia. Ni siquiera intentaron disimular. Él con su traje de novio aún sin ajustar, ella con su vestido de dama de honor aún sujetado con alfileres, pero sus labios tan seguros, tan suyos, como si no importaran nada más. Como si mi mundo no se estuviera derrumbando justo frente a ellos. Lo vi todo. Ellos me vieron. Nadie dijo nada. Salí tambaleándome, la cara pálida, las piernas débiles, y en segundos, los murmullos comenzaron a rodearme. Me convertí en el chisme del momento, la vergüenza ambulante, el espectáculo improvisado de esa tarde. Sentí como las miradas me atravesaban, algunas por lástima, otras por morbo. Yo solo quería desaparecer. Y entonces, ocurrió lo impensado. Tomás apenas alcanzó a salir detrás de mí cuando, entre la multitud, escuché una voz fuerte, clara, decidida, Marina. ¿Era Tomás? No. Era otra voz. Era Tomás quien venía detrás, pero la voz no era la suya. Era Tomás quien venía detrás, pero fue Paula, mi mejor amiga, quien me sostuvo del brazo, y luego, entre los invitados, alguien inesperado se adelantó. Él. Tomás estaba a metros de mí, jadeando, como si fuese él quien estaba sufriendo. Pero el que se acercó fue Diego Morales, no. Ya no. Tomás ya no era mi prometido. El que me rescató aquella vez, el que me propuso matrimonio públicamente frente a todos, el que me defendió sin vacilar fue Tomás, mi amigo de la infancia. Otro Tomás. El de verdad. Sí, el otro Tomás, mi Tomás, fue quien subió al estrado improvisado, quien me miró sin miedo, sin pena, sin dudas y dijo con una seguridad que me erizó la piel. Y Marina, cásate conmigo. Aquí. Ahora. Como debió haber sido desde el principio. Fue tan absurdo, tan fuera de contexto, que no supe cómo reaccionar. Pero cuando la risa maliciosa de Natalia se coló entre la muchedumbre, cuando sentí que mi dignidad estaba colgando de un hilo tan delgado como mi orgullo, acepté. Me casé con Tomás semanas después. Él fue amable, protector, devoto. En todo sentido, el esposo perfecto. Me acompañaba en cada paso, escuchaba mis silencios, respetaba mis heridas. Solo había un espacio donde no lográbamos encontrarnos del todo, la intimidad. Siempre sentí que, en la cama, había algo que no me entregaba. Que su mente estaba en otro lado, su corazón también. Nunca supe si era por respeto, por miedo o por culpa. Yo le agradecía su paciencia, su cuidado, pero algo dentro de mí empezaba a sospechar que había una parte de él que no era mía. Y aún así, seguí. Cuando decidimos tener un hijo, después de intentarlo sin éxito, recurrimos a la fertilización in vitro. Fue un proceso largo, cansado, emocionalmente desgastante. Tomás estuvo allí en cada cita, cada análisis, cada pinchazo de aguja. Lloramos juntos cuando el tratamiento finalmente funcionó. Lloré por la esperanza, él, no sé por qué lloró. En ese momento, quise creer que era de emoción. Desde entonces, se volvió más protector que nunca. Me preparaba el desayuno, me acariciaba la barriga como si ya escuchara al bebé desde dentro, hablaba de cunas, colores, nombres. Pensé, ingenuamente, que finalmente todo había encajado. Que esta era nuestra historia de redención. Que el amigo de la infancia que me rescató del altar también sería el padre perfecto, el compañero ideal, mi verdadero amor. Pero la verdad es que yo no conocía a Tomás. No como creía. No como deseaba. Un día cualquiera, una tarde que debía ser inofensiva, todo se rompió. Yo estaba en casa, preparando algunas cosas para el bebé. Tomás había salido con su amigo Julián, quien lo acompañaba desde la universidad. Un tipo reservado, algo sarcástico, pero que siempre había sido leal a Tomás. O eso creía. Salí para buscarle una chaqueta, porque vi que había dejado la suya en la sala. Y como sabía que el lugar donde iban solía ser frío, decidí llevársela. Pensé que sería un gesto tierno. Un detalle más que sumaba a nuestra aparente armonía. Llegué al restaurante, pedí al camarero que me indicara dónde estaban. Me señalaron un salón privado. Caminé hasta ahí. Y justo cuando iba a tocar la puerta, escuché su voz. Bajita, pero nítida. Eres un maldito despiadado, decía Julián. Marina ha sido buena contigo, ha estado para ti todo este tiempo. La respuesta de Tomás me golpeó como una piedra. Natalia no quería pasar por el embarazo. Cambié el óvulo para que fuera de ella. Se lo daré cuando nazca. Es su sueño. A Marina le diré que el bebé murió. Lo compensaré quedándome con ella toda la vida. No supe si me faltó el aire o si mi cuerpo simplemente se desconectó.
Retrocedí un paso. Temblando. Las uñas se me clavaron en las palmas. Solo había ido a llevarle una chaqueta. Solo quería que no pasara frío. Solo eso. Y encontré el infierno. No sé cómo llegué a casa. No recuerdo el camino. Me senté en el sofá con el cuerpo en shock, la mente rota, la piel helada. Lloré en silencio. Como si romper ese silencio significara aceptar lo que había oído. La puerta se abrió. Tomás entró con su voz amable de siempre. ¿Por qué no encendiste las luces? ¿Te sientes mal otra vez? Me acarició el cabello. Me habló del bebé. Me preguntó si había comido. Me miró con preocupación. Y yo lo miré. Y entendí que el amor, ese amor que creí que nos unía, podía ser perfectamente actuado. Fingí. No había otra opción. Fingí que no pasaba nada, que estaba simplemente agotada. Sonreí con la cara rota y los ojos vacíos. Estoy bien, murmuré. Solo fue un día largo. Tomás se relajó. Me sugirió dormir temprano, me arropó como siempre. Lo dejé hacer todo. Y esa noche, mientras él dormía con la tranquilidad de quien no espera consecuencias, yo decidí mi próxima jugada. A la mañana siguiente teníamos un chequeo prenatal. Fui. Como siempre. Seguía dentro del personaje. La mujer ilusionada, la esposa agradecida, la futura madre. Tomás estaba radiante, haciendo preguntas al médico, como si de verdad le importara. Tienes un gran esposo, dijo el doctor con una sonrisa. No muchos hombres se involucran tanto. Asentí. No dije nada. Ya no sabía qué palabras eran mías y cuáles le pertenecían a la máscara que llevaba puesta. Al salir, nos encontramos con Natalia. Tenía un vestido holgado, claramente elegido para disimular algo. Su expresión era suficiente para entenderlo todo. Esa mirada satisfecha, ese gesto de superioridad mal contenida. ¿Cuándo sales de cuentas, Marina?, preguntó, estirando la mano hacia mi vientre. La aparté con un movimiento seco. ¿Qué fue eso?, espetó, fingiendo indignación. Me sostuve el vientre con las dos manos, fingiendo dolor. Me duele, murmuré. Su cuerpo se tensó. Tomás reaccionó de inmediato. ¿Quieres ir a casa a descansar?, me preguntó, sin mirarme. Miraba a Natalia. Tragué saliva. Voy al baño, dije, empujándolo suavemente. Se ofreció a acompañarme, insistió incluso, pero me negué. Cerré la puerta tras de mí y lo espié a través del pequeño resquicio cuando volvió con ella. Y allí estaban. Natalia con los brazos cruzados, haciendo un mohín infantil. Fue muy grosera, dijo. No me defendiste. Lo hice por el bebé, murmuró él, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Aquí tienes la pulsera que querías. El rostro de Natalia se iluminó como si fuera una adolescente enamorada. Sonrió con esa sonrisa infantil que usaba desde niña para conseguir todo lo que quería. Incluso a mi prometido. Incluso a mi hijo. Le escuché jactarse de los consejos de inversión que él le daba. Eran los mismos que yo investigaba para él cada noche, desde mi computador, desde mi agotamiento. Todo lo que hacía para impulsarlo, ahora era de ella. No lloré. Me giré en silencio, con el estómago revuelto. Llamé al hospital desde un rincón del pasillo. Hola. Solo quiero confirmar mi cita para mañana, dije con voz serena. Regresé junto a Tomás, que me esperaba fingiendo preocupación. ¿A dónde vas mañana?, preguntó. A una sesión de fotos de embarazo, mentí. Vamos a tomarnos unas fotos familiares. Él dudó. Tengo una reunión. Está bien. Puedo ir sola. Se le iluminó la cara. Me sonrió. ¿Y qué harías sin una esposa como tú?, solo asentí. Él no lo sabía, pero acababa de firmar su condena. La mañana de la cirugía, me entregó una pulsera. Esto es para ti, dijo suavemente. Era la misma pulsera que le había dado a Natalia. La apreté en el puño hasta que sentí que el metal me cortaba la piel. Aún así, sonreí. Y gracias. Me encanta. Antes de ir al hospital, pasé frente a la casa de mis padres. No entré. Me quedé parada afuera, como una sombra. Desde la ventana abierta, escuché la voz de mi madre. Solo sé paciente, Natalia. Ya te dimos a su prometido, ¿no? No dejes que los suegros se enteren de cómo vas a tener al bebé, susurró. Tomás podría meterse en problemas, dijo mi padre. Tranquilo, él tiene todo bajo control, respondió Natalia con ese tono triunfal que me revolvía el estómago. Traje los registros del chequeo, interrumpió Tomás, en otra habitación. Todo está bien. Una vez que nazca el bebé, Natalia puede tenerlo. Daré cualquier cosa por ella. Esa frase fue el cuchillo final.
Ellos lo sabían. Todos. Desde el principio. Yo era la incubadora, la fachada, el instrumento. Nunca fui parte del plan. Solo una pieza descartable en su juego perfecto de apariencia, ambición y traición. El mayordomo abrió la puerta. Me miró extrañado al verme parada allí. En el suelo, una pulsera rota. La mía. O la de ella. Ya no importaba. Me giré antes de que alguien más me viera. Tomás salió corriendo segundos después, buscándome, llamándome. Marina. Marina, por favor. ¿Puedo explicarlo? No respondí. Mi teléfono sonó 1, 2, 10 veces. Una enfermera contestó por mí en el hospital. Señorita Marina, por favor firme antes de la cirugía. Del otro lado, su voz desesperada. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Colgué. Apagué el teléfono. Lo siguiente era solo mío. Paula estaba conmigo en la sala de espera. Me sostuvo la mano mientras firmábamos los últimos documentos. Todo está en su lugar, dijo con firmeza. Asentí. El cuerpo me temblaba. Pero no por miedo. El médico entró. Tendremos que inducir el parto. ¿Estás segura? Sí, respondí sin vacilar. ¿Tienes familia contigo? Lo pensé. Solo logré decir. Están muertos. Y en ese momento, sentí que era cierto. Al menos, los que me importaban ya no existían como antes. Él asintió sin más. No hubo palabras dulces, ni promesas reconfortantes. Y lo agradecí. Cualquier consuelo sonaría a burla. Me prepararon para inducir el parto. Miré el techo blanco. Las luces frías. El silencio estéril de la sala. No era así como soñé ser madre. No había una mano sosteniendo la mía. No había besos de aliento, ni abrazos compartidos. Solo yo. Y eso me bastaba. Por primera vez en años, estar sola se sentía como un alivio. El llanto me llegó sin aviso. No era tristeza. Era un duelo sucio, interno, silencioso. Lloraba por la Marina que creyó en el amor. Por la Marina que protegió a Natalia pensando que solo era caprichosa. Por la Marina que construyó el éxito de un hombre creyendo que construían una vida juntos. Horas más tarde, exhausta, rota, escuché el primer llanto. No lloré con él. Solo respiré profundo. No podía amarlo aún como había soñado, pero lo protegería. Porque era mío. Y porque no iba a permitir que nadie más decidiera sobre su destino. Paula fue quien se encargó de los últimos detalles mientras yo seguía en la camilla, aún con el suero conectado. Entró al cuarto con una carpeta en las manos y una expresión serena que me transmitió algo parecido a esperanza. Ya está hecho, dijo en voz baja. Aquellos documentos que firmaste el mes pasado están registrados en el sistema del hospital. Tomás no podrá alegar nada. No legalmente. Asentí con un movimiento leve. El cuerpo aún me temblaba. No solo por el parto. Era el desgaste acumulado de meses, años. El agotamiento emocional de vivir una vida construida sobre una mentira. ¿Y el bebé? Está bien, saludable. Pero tenemos que actuar rápido. La prensa puede ayudarnos. Levanté la mirada. ¿Estás segura? Totalmente. Una historia así, contada de la manera correcta, puede volverse un escándalo. ¿Y sabes cuánto Tomás odia la publicidad que no controla? Me mostró el celular. El dossier ya había sido enviado. A una periodista a quien habíamos ayudado años atrás, cuando aún trabajábamos impulsando startups. Ella nos debía una. Ya no había marcha atrás. Horas después, mientras aún estaba en recuperación, escuché gritos y golpes en la puerta del hospital. Como una mala telenovela, allí estaba él, Tomás, con la camisa mal abotonada, el cabello revuelto, los ojos desorbitados. Y, detrás, como su sombra deforme, Natalia. Tacones altos, maquillaje corrido, pero con esa expresión de altivez que ahora se agrietaba en los bordes. Una enfermera intentó detenerlos, pero yo pedí que los dejaran entrar. Era hora de terminar lo que ellos habían comenzado. Tomás jadeaba. Marina, por favor, escúchame. Natalia dio un paso al frente, se llevó la mano al vientre falso como si fuera una actriz de segunda. ¿Dónde está mi bebé? Me reí. No lo planeé. Me salió del alma. Por primera vez en días, reí de verdad. Aquello era tan grotesco, tan absurdo, que solo podía causarme risa. ¿Tu bebé? Tomás interrumpió. Podemos resolver esto entre nosotros. Yo sé que me equivoqué, pero lo hice por ustedes. Las amo a las dos, solo quería. Y cállate, dije, con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Entonces, como si el universo supiera que era el momento, la televisión del cuarto se encendió sola.
Quizás por accidente, quizás por una especie de justicia poética. Un reportaje especial en cadena nacional. Empresario investigado por fraude en fertilización in vitro. Supuesta sustitución de óvulos sin consentimiento. Y en pantalla, la imagen de Tomás. Debajo, el nombre de la clínica. El nombre del médico. Mi nombre. Tomás palideció. Natalia retrocedió. Yo solo sonreí. Ahora todo el mundo va a saber quién eres de verdad. Cada inversionista. Cada cliente. Cada padre y madre que pasó por esa clínica. Si crees que vas a quedarte con mi empresa, con mi hijo o con mi silencio, piénsalo de nuevo. Natalia rompió a llorar. Solo quería ser madre, siempre fue mi sueño. Entonces adopta. Haz inseminación. Reza si quieres. Pero no destruyas la vida de otra mujer para cumplir tus caprichos. Tomás intentó acercarse, pero Paula entró al cuarto como una muralla. Creo que es mejor que se vayan y contraten buenos abogados. Natalia aún quiso decir algo más, pero Tomás la tomó del brazo. No por amor. Por miedo. Sabía que todo había terminado. Salieron sin mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró, lloré. Pero fue diferente. Ya no era dolor. Era liberación. No sabía cómo sería mi vida a partir de ese momento. Pero algo tenía claro, no volvería a permitir que nadie tomara decisiones por mí. Ni la sangre. Ni un anillo. Ni siquiera un esposo perfecto. Ese día fui mi propia salvación. Al día siguiente desperté temprano. Seguía en el cuarto del hospital. No había nadie de mi familia. Ningún ramo de flores. Ninguna visita. Solo Paula, dormida en un sillón, y mi hijo, en la cunita transparente a mi lado. Lo miré. Me dolió. No a él. La historia detrás. La mentira. La forma en que fue concebido. Pero sabía que con el tiempo aprendería a separar mi dolor de su inocencia. Paula despertó con un bostezo. ¿Dormiste algo? Poco, respondí. Pero mejor que con ese inútil al lado. Sonrió. Luego se puso seria. Llamé al abogado. Tomás va a intentar argumentar que no sabía del intercambio de óvulos, que fue idea de la clínica. Pero con los mensajes y ese audio entre él y Julián, no hay defensa que aguante. Asentí. La verdad estaba de nuestro lado. Pero yo sabía que eso no era suficiente cuando el dinero empieza a hablar. Tomás tenía contactos, tenía carisma, tenía la simpatía del público. Sabía posar de buen tipo. Sabía llorar frente a cámaras. Sabía abrazar a limpiadoras y donar a orfanatos. Yo necesitaba algo más que justicia. Quería que se le cayera la máscara, frente a todos. Salí del hospital con mi hijo en brazos y una cámara esperándome en la acera. Paula había hecho las llamadas necesarias. La periodista que nos debía un favor ya estaba lista. ¿Estás segura, Marina? Quiero contar mi versión. Desde el principio. Sin filtros. Fueron 2 horas de entrevista. Hablé de todo, de la boda arruinada, de la propuesta pública, del ascenso profesional, del embarazo, del descubrimiento, del plan, de la pulsera falsa. Y, sobre todo, de la decisión de romper con todo. No usé la palabra venganza. Pero tampoco me hice la víctima. Fui engañada. Fui manipulada. Pero ya no soy la misma Marina. Esta no va a callar. Esa noche, el reportaje salió al aire. El impacto fue inmediato. Redes sociales, foros, grupos de mujeres, asociaciones médicas, una ola imparable. Y lo mejor, empezaron a hablar los doctores. La clínica fue puesta bajo investigación. El nombre de Tomás empezó a significar escándalo. Al día siguiente, recibí una notificación. De su abogado. Una propuesta de reconciliación antes de iniciar cualquier acción judicial. Junto a ella, una oferta generosa. La mitad de la empresa. Un apartamento en Nueva York. Custodia compartida del bebé. Todo a cambio de mi silencio. Casi me reí. Respondí con 3 palabras. Nos vemos en el tribunal. Y así empezó el juego sucio. Después de mi negativa, no tardaron en aparecer los ataques. Notas falsas en portales de chismes, comentarios anónimos en redes sociales. Me pintaban como una mujer ambiciosa, obsesionada con Tomás, incapaz de aceptar que él había seguido adelante. Decían que Natalia no podía tener hijos y que yo lo sabía desde el principio. Que era cruel, vengativa, emocionalmente inestable. Incluso insinuaron que quería vender al bebé. Pero cometieron un error, se olvidaron de quién era yo. Yo conocía esa empresa por dentro. Fui quien estructuró sus pilares financieros. Fui la mente detrás de sus inversiones más exitosas. Yo no era una esposa herida, era el engranaje que sostenía su imperio.
Así que no me escondí. No me defendí llorando. Contraataqué con pruebas. Con números. Con documentos. Con fechas. Todo lo envié a mi abogado. Y mientras el equipo legal construía el caso, seguía hablando. Fui a entrevistas, no como celebridad del escándalo, sino como una mujer que decidió no aceptar la humillación. La gente comenzó a escucharme. Y, más importante, comenzaron a callarse cuando intentaban atacarme, porque la verdad se volvía cada vez más difícil de ocultar. Tomás podía fingir amor, pero no podía fingir inocencia. Natalia podía llorar en televisión, pero no podía esconder los registros falsificados a su nombre. Un mes después, me llamaron a declarar oficialmente. La jueza era joven, con ojos firmes y una voz templada. Me miró directamente. Señora Marina, este caso puede sentar un precedente nacional. Pero necesito saber si está dispuesta a llevarlo hasta el final. Miré a mi hijo en brazos. Y más que nunca. Al salir de la sala, me encontré con Tomás y Natalia en el pasillo. Él se veía más delgado, con el rostro pálido. Ella llevaba gafas oscuras, visiblemente desmejorada. Ya no jugaban a la pareja perfecta. Se me acercó con un último intento de arrogancia en la voz. Aún podemos resolverlo entre nosotros. No entendiste, le respondí. El tiempo en el que tú decidías ya pasó. Ahora decido yo. Les di la espalda. Y en ese momento supe que ya había ganado. Incluso sin sentencia, porque él nunca más tendría paz. Y Natalia, bueno, aún no imaginaba lo que se venía. La sentencia demoraría. Como todo proceso legal, arrastraba su propio peso. Pero yo no esperé. No me detuve. No bajé la cabeza. 3 semanas después de la audiencia, me invitaron a hablar en una conferencia sobre bioética y derechos reproductivos. Dudé. No era médica, ni activista. Pero lo que había hecho al pararme en esa sala de hospital, negarme a ser usada, reclamar mi voz, se había vuelto un símbolo. Paula me convenció. Crearon a la Marina víctima. Es hora de que vean a la Marina profesional, madre, sobreviviente. Acepté. La sala estaba llena. Médicos, abogadas, políticas, mujeres comunes, periodistas. Respiré hondo. Subí al escenario con mi bebé en un portabebé, dormido contra mi pecho. Hablé con calma. Con claridad. Sin odio. Solo con verdad. Conté cómo el abuso puede vestirse de protección. Como el machismo moderno finge ser romanticismo. Como un buen esposo puede ser el verdugo más silencioso. Conté cómo me quisieron borrar, y cómo luché para volver a existir. Al final, una fila de mujeres me esperó para abrazarme, contarme sus historias, agradecer. Esa noche, mi celular explotó con mensajes. Invitaciones a más conferencias. Ofertas de entrevistas internacionales. Palabras de apoyo. Tomás quiso silenciarme. Solo logró amplificarme. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. Una mañana cualquiera, Paula entró corriendo a mi apartamento con el celular en la mano. Tienes que ver esto. Era una grabación filtrada. Un video de Natalia en un camerino, gritándole a Tomás. Yo doné el útero, no mi dignidad. Dijiste que ella no se iba a enterar. Tomás intentaba calmarla, pero todo estaba claro. Natalia no fue engañada. Fue cómplice. Mintió sobre su infertilidad. Fingió estar en tratamiento. Construyó una narrativa de víctima, todo para justificar el intercambio de óvulos. Y lo peor, sabía que no tenía derechos legales sobre el niño. Sabía que la única forma de tenerlo era robándolo emocionalmente. El video estalló en redes. Se viralizó en horas. Natalia fue ridiculizada, atacada, condenada. Y la imagen pública de Tomás comenzó a derrumbarse por completo. Intentaron contener el daño. La clínica, en desesperación, anunció que colaborarían con la justicia. Pero ya era tarde. Un ex empleado reveló algo peor. Habían intentado registrar al bebé como hijo de Natalia antes del parto. Documentos falsos. Firmas adulteradas. Todo planeado. Fue la gota que colmó el vaso. El juez impuso medidas cautelares. Tomás no podía acercarse a mí ni al bebé. Natalia fue citada a declarar formalmente. El Ministerio Público inició una investigación penal. La empresa de Tomás perdió el 37% de su valor en una semana. Los socios se retiraron. Los contratos se cancelaron. Y luego llegó lo que menos esperaba. Una notificación judicial. Natalia me estaba demandando por alienación afectiva. Sí. Alegaba que yo le impedía tener contacto con su hijo. Reí. Pero no de alegría. Reí como quien ya no puede creer el nivel de cinismo. Llamé a mi abogado. ¿Puedo contrademandar? Por denuncia calumniosa. Y por fraude, abuso médico, daño psicológico,
Tentativa de sustracción de incapaz, la lista es larga, dijo. Respiré hondo. Ya no era miedo lo que sentía. Era determinación. La semana siguiente presentamos la denuncia formal contra Natalia. Expliqué todo. Su mentira sobre la infertilidad, su papel en el encubrimiento del crimen, su intento de borrarme como madre. Pedí una orden judicial para que no pudiera acercarse al niño. No por venganza. Por protección. Natalia intentó defenderse con lágrimas en una entrevista en vivo. Dijo que solo quería ser madre, que yo era cruel, que merecía una oportunidad. Pero nadie le creyó. Los mensajes comenzaron a cambiar. Ahora entiendo lo que viviste. Ella está enferma. Eres una madre increíble. Incluso familiares que me habían dado la espalda comenzaron a buscarme. A pedirme disculpas. A decir que no sabían lo que Tomás y Natalia planeaban. Pero yo sí. Siempre lo supe. Solo no quería verlo. La noche antes de la nueva audiencia recibí una llamada. Marina. Reconocí su voz. Tomás. Estuve a punto de colgar, pero contesté. ¿Qué quieres? Solo decir, lo siento. Por todo. Solté una risa amarga. ¿Quieres que te perdone? No. Solo quería que supieras que lo perdí todo. Aún no pierdes la vergüenza. Qué lástima. Hubo un silencio largo. ¿No extrañas nada de nosotros? Pensé un segundo. Extraño cuando aún pensaba que eras un hombre decente. Colgué. Y por primera vez, dormí en paz. La guerra aún no había terminado. Pero yo ya estaba lista para el acto final. La sala del tribunal estaba llena. Más de lo que esperaba. Cámaras afuera, periodistas cuchicheando, flashes estallando como si se tratara de un juicio mediático, no de una audiencia de custodia y delitos médicos. Pero para mí no era un espectáculo. Era justicia. Pura y dura. Sostenía a mi hijo en brazos mientras mi abogado ordenaba los documentos. Del otro lado, Tomás, con un traje oscuro que ya no podía disimular lo consumido que estaba. Ojeras profundas. Mejillas hundidas. La mirada de quien sabe que no hay marcha atrás. A su lado, Natalia. Vestida de blanco, intentando transmitir pureza. Pero ya no quedaba nada de eso en su imagen. La inocencia no se puede fingir cuando tu rostro se ha vuelto el ícono de la manipulación. Me miró. Quiso decir algo. Una súplica, una última carta de víctima quizás. Yo solo desvié la mirada. Ya no era mi hermana. Era una amenaza. La jueza entró. Una mujer de expresión firme, voz clara, y ojos que no pestañeaban. La audiencia comenzó. El abogado de Tomás intentó todo, hablar de malentendidos médicos, de consentimientos interpretables, de buenas intenciones. Incluso sugirió que mi reacción había sido desproporcionada, que mis emociones me impedían ver las cosas con objetividad. Entonces mi abogado se puso de pie. Excelencia, dijo con calma. Esto no se trata simplemente de un intercambio de óvulos. Se trata de un plan premeditado para anular la maternidad biológica de la señora Marina Ruiz. Se trata de fraude médico, manipulación psicológica, falsificación documental e intento de apropiación ilegal de un menor. Exhibió los audios. Los mensajes. Las pruebas de que Tomás había coordinado todo con la clínica. Las grabaciones filtradas. Las solicitudes de registro fraudulento antes del parto. La jueza lo detuvo con un gesto. Es suficiente por hoy. Un silencio se extendió por la sala. Natalia rompió a llorar, pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de miedo. La jueza me miró. Señora Marina, ¿desea agregar algo antes de que dicte sentencia? Me levanté, con mi hijo aún en brazos. Sí. Solo quiero decir que no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque alguna vez creí en el amor. Porque confié en personas que prometieron protegerme. Y porque hoy quiero que mi hijo crezca sabiendo que su madre no se dejó borrar. Ni por un apellido. Ni por una traición. Ni por nadie. La jueza respiró hondo. Y entonces dictó sentencia. Y este tribunal determina la pérdida total de los derechos parentales por parte de la señora Natalia Ruiz. Cualquier intento de contacto será considerado violación judicial. En relación al señor Tomás Cifuentes, se remite el caso al Ministerio Público por presunta comisión de delitos penales. La custodia del menor permanece exclusiva y de forma integral con la señora Marina Ruiz. Se cierra la audiencia. El sonido del mazo fue mi liberación. Natalia se desplomó en su asiento. Tomás bajó la cabeza.
Yo respiré, como quien por fin ve la luz tras años en una cueva. Afuera, la prensa me rodeó. Pero no necesité decir nada. La verdad ya se había contado. Los días siguientes fueron de consecuencias. La clínica fue clausurada. El médico principal quedó suspendido. Tomás fue formalmente imputado. Natalia desapareció de redes. Y por primera vez en años, recibí propuestas laborales, por mí. No por él. Por lo que construí, por lo que enfrenté. Una tarde, mientras preparaba un biberón, Paula llegó con una caja. «Esto vino para ti», dijo. La abrí. Una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de mi madre. «Querida Marina, lo siento. No sé si algún día merezca tu perdón. Siempre dijimos que Natalia era la frágil, pero era solo una excusa para justificar lo injustificable. Fuiste siempre demasiado fuerte para caber en los moldes que esperábamos de ti. Y por eso te dimos por sentada. Perdón por haberte entregado, por haber dudado, por no haberte protegido. Si algún día quieres hablar, aquí estaré». La cerré con cuidado. Sentí un pequeño nudo, pero no lloré. Algunas heridas se convierten en cicatriz. No desaparecen, pero dejan de doler. Miré a mi hijo. Sonrió desde su alfombra de juegos. En esa sonrisa encontré todo lo que necesitaba. La justicia se había hecho. Pero aún quedaba el capítulo más importante, el que no dependía de abogados, ni juezas, ni escándalos. El capítulo de empezar desde cero. Solo él y yo. Los meses siguientes fueron vertiginosos. Entre pañales, trasnochos y reconstrucción emocional, algo se transformó en mí. La rabia se convirtió en algo más sereno. No paz todavía, pero sí claridad. Propósito. Volví a trabajar. Como consultora independiente. La primera empresa que me contrató fue irónicamente una competencia directa de la que ayudé a fundar con Tomás. Querían que yo liderara un fondo para mujeres emprendedoras. Lo llamé Renacer. Nadie más se atrevía a llamarme la esposa traicionada. Ahora era la Marina que venció al sistema. La ruina de Tomás no tardó. Intentó apelar, pero todo era demasiado evidente. Las pruebas eran demoledoras. Fue condenado a 9 años por fraude, más 3 por falsedad ideológica. Además de indemnizar a pacientes afectados. Sus socios testificaron en su contra. Su empresa quebró. Natalia simplemente desapareció. Se mudó a otra ciudad. Trató de dar clases de yoga, luego vendía productos milagro por Instagram. Pero los comentarios la perseguían. ¿Esa no es la que intentó robarle el bebé a su hermana? Cerró la cuenta. Desapareció en el silencio que yo conocí durante años. Un día, mi madre apareció en mi puerta. Estaba irreconocible, delgada, el cabello blanco, la mirada cansada. ¿Puedo ver a mi nieto? Dudé. El recuerdo de su traición seguía latente. Pero miré a mi hijo, que jugaba despreocupado, y entendí, el perdón no es olvido. Es seguir sin cargar más con ese peso. Solo una hora. Y sin darme consejos. Asintió. Se sentó en el suelo con él. Cuando pensó que no la escuchaba, susurró. «Hiciste todo bien». No respondí. No hacía falta. Días después, me invitaron a dar una charla en una universidad, Resiliencia femenina en ambientes hostiles. Reí al leer el título. Hacía poco apenas podía salir de la cama. Ahora era referente. Me puse un vestido blanco. El mismo color que Natalia usó cuando intentó parecer inocente. En mí, tenía otro significado. El de quien sobrevivió. Hablé más de 1 hora sobre abuso emocional, sobre cómo a veces el amor se usa como excusa para el control. Al final, una joven se acercó. Temblando. Y me salvaste. También intentaban quitarme a mi hijo. Pensé que era locura hasta que te escuché. La abracé. Lloramos juntas. Porque su historia también era la mía. Porque entendí que mi dolor se había vuelto una bandera. Esa noche, ya tarde, tomé a mi hijo en brazos mientras dormía. Nunca vas a escuchar mentiras de mi boca, susurré. Nadie va a borrar quién eres. Se movió un poco. Volvió a dormirse. Y yo, por primera vez, dormí con certeza. Asterisco asterisco. 3 años después, el tiempo ya no dolía igual. No olvidé. Eso no pasa.
Pero aprendí a convivir con la memoria, como quien vive con un tatuaje que a veces arde, pero forma parte de la piel. Mi hijo, ya con casi 3 años, corre por la casa con la energía que Tomás fingía tener cuando aún era el hombre ideal. Me pregunta por qué no tiene 2 papás como algunos de sus amigos. Porque mamá es tan increíble que puede con todo sola, le digo. Y él lo acepta como la verdad más lógica del mundo. Porque yo lo hice así. Tomás está preso. Su sentencia fue confirmada. Todos sus intentos de apelar fracasaron. Sus contactos desaparecieron. Natalia, por su parte, testificó contra él. Lo hizo para evitar su propia condena. Hoy vive lejos, sola. Un día recibí otra carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de él. Marina, tal vez nunca leas esto. Tal vez lo rompas. Solo necesitaba escribirte. Cada día en esta celda veo el rostro de nuestro hijo en la pared. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que ganaste. Que fuiste más grande que todos nosotros. Ojalá un día le cuentes la verdad. Pero que le digas que, a pesar de todo, su padre reconoció quién fue la verdadera heroína de esta historia. Tomás. La doblé con cuidado. No para responderla, sino para guardarla. Porque un día, mi hijo me preguntará. Y le diré todo. Sin adornos. Porque la verdad, aunque duela, es mejor que vivir en una mentira. Esa noche, me acosté con él a mi lado. Apoyó su cabecita en mi pecho y murmuró. Mamá, cuando crezca, quiero ser como tú. Cerré los ojos. Sentí las lágrimas deslizarse sin ruido. Vas a ser mejor, mi amor, le susurré. Porque naciste del coraje. Y eso fue lo que nos salvó. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.